Bien, muchas gracias, licenciado, por la presentación. Es muy grato para mí estar nuevamente al frente con uno de los cursos que usted lleva en su prestigiosa institución. Espero eh, colmar con las expectativas de los integrantes. Esperamos llevar adelante de una manera bien efectiva el curso y podamos, pues, sacarlo adelante de la mejor manera, concluyendo con lo que es la clase práctica, ¿no? Como tenemos acordado. Tenemos las clases entonces el día de hoy, mañana, 7:30 a 9:30 de mañana, y el viernes y el sábado estaríamos concluyendo con la parte, todo el avance, ¿no, licenciado? Bien, entonces, bienvenidos a los integrantes, espero se vayan incorporando los demás. Ana María, José Humberto, Pereira, Verónica, Paco, bienvenidos. Y entonces, en este curso vamos a tratar de hacerlo más práctico, vamos a ir viendo. Vamos a interactuar con lo que son explosivos. Para algunos tal vez no, esto es nuevo, ¿no? Ver el tema que hay una dinamita, que hay una vulgarmente llamado lupica, ¿no? Son iniciadores estos materiales, ¿ya? Vamos a ver más adelante cómo se clasifican. En realidad son estos los secundarios, ¿no? Los iniciadores. A ver, para mostrarles algo. Aquí hay esto, por ejemplo, si pueden ver, que aquí esto es el fulminante, ¿no? Este es de los explosivos iniciadores. Se clasifican generalmente en iniciadores y secundarios, ¿no? Los que inician el fuego mediante la mecha. Por ejemplo, esta es una guía blanca por la cual se inicia, se prende, llega al iniciador, con el cual se va expandiendo con lo que es la dinamita, la lupica y el nitrato, que es el que expande la explosión, ¿no? Todo eso vamos a ir viendo, conociendo primero lo que son los conceptos, cómo trabajan, para posteriormente aplicarlos, ¿no? También existen el cordón detonante que vamos a ver, ¿ya? El tema de los retardadores, por ejemplo, es el de 100 milisegundos, cómo se utiliza, cómo se aplica el cordón detonante, cuáles son las propiedades, ¿ya? Sin embargo, para todo esto, pienso que hay gente aquí que conocedora al respecto lo ha usado en la práctica, lo usa, y algunos que están conociendo esto. Realmente sean bienvenidos. Felicito su interés, es muy importante que ustedes tengan conocimiento porque al momento en su campo laboral lo van a llegar a aplicar y es de mucha importancia saber manipular estos explosivos desde su uso, su manipulación, su transporte, todo eso tienen que saber muy bien para hacer el uso correcto y con la respectiva seguridad industrial que corresponde, porque principalmente hay que tienen que prever ustedes su vida, su salud ante todo, ¿no? Bien, señores, entonces bienvenido Edwin también, ya se ha conectado. Espero puedan estar viéndome de una manera correcta. Cualquier cosa, siéntanse en la confianza de interrumpirme. Les voy a compartir entonces la pantalla. Bien. Eh, me confirman, por favor, si ven la pantalla. ¿Se ve? ¿Alguien? Positivo, hijo, positivo. Listo. Excelente. Bien. Entonces, el curso Movimiento de Tierras en Roca con Explosivos aplicado a proyectos de apertura y mejoramiento de caminos. Vamos a aplicarlo netamente a lo que son caminos, apertura y mejoramiento. Voladura, señores, explosivos, es muy amplio hablar de galerías, túneles, pozos. Sin embargo, este curso se trata de aplicarlo netamente a proyectos de esta envergadura y cómo llevarlos adelante. Para ello necesito conocerlos, señores. Por mi parte, ya me han presentado. Aparte de ingeniero civil, tengo una licenciatura en administración y gerencia de empresas, en la cual me ha servido de harto para llevar estos proyectos adelante, ¿no? Entonces, también les voy a hablar desde ese punto de vista. Actualmente estoy como superintendente de uno de los proyectos que se lleva a cabo adelante en la institución que estoy.
¿ya? Unos grandes proyectos de mejoramiento de caminos, más de 33 millones de bolivianos que viene ejecutando. Entonces, señores, hasta no tengan miedo. A ver, los pocos que estamos pocos, así que podemos conocernos sin miedo a ver si podrían, por favor, decirme su nombre, su grado de instrucción, ¿ya? No tengan miedo si son estudiantes empíricos o son técnicos, ingenieros, colegas, díganme, ¿ya? ¿Qué grado de instrucción tienen y sus expectativas para el curso, ¿ya? ¿Qué quieren aprender más o menos para que vayamos dando el enfoque? ¿Qué expectativas tienen? Si alguien podría de manera voluntaria, no tenga miedo. Ana María está por ahí. Ana María, Edwin, José Humberto, Lenis Llanos, a ver si pueden compartirme algo. ¿Qué expectativas tienen para el curso? Están cansados, ¿no? Seguramente una jornada de trabajo, algunos de estudio. Tengo entendido que este grupo ha sido más ya dirigido a lo que son estudiantes, eh, técnicos, trabajadores del rubro que entiendo que conocen muy bien estos de lo que vamos a hablar. Sin embargo, tienen que entender en qué normativa se enmarca, qué cuidados tienen que tener, qué procedimientos tienen que seguir para que en un momento no lleguen a tener problemas, ¿no? Puesto de que la manipulación, el uso de explosivos es un tema muy delicado, ¿no? Son de gran importancia para los proyectos que llevamos adelante, pero tienen que tener su respectivo cuidado, señores. Bien, entonces si Ingeniero, solamente para indicarle, el grupo está compacto, ¿no? Tenemos estudiantes también que están en últimos años ya de algunas carreras de ingeniería, en lo que es el tema de ingeniería civil. También tenemos algunos estudiantes de lo que es, también, si no me equivoco, está de minas también. Tenemos algunos que están de otros lugares, pero no se estarán ya ingresando ya al grupo. Aún así, este grupo estaba netamente planificado para que pueda ser de estudiantes, pero también ha habido algunos profesionales que se han interesado, como también algunas personas particulares, ¿no? Que también están dentro de lo que es el grupo y que desean conocer el tema de lo que es el manejo de explosivos, ¿no? Entonces, solamente es ingeniero, seguramente va a haber el tema de algún comportamiento también de ellos en función a lo que vayamos trabajando, pero vayamos avanzando, por favor, en ese sentido. excelente, gracias, licenciado, gracias. Entonces, ya, eso quería, tener una pauta, ¿no? De cómo más o menos estamos estructurados en el curso. Entonces, vamos a seguir adelante. Bien, el objetivo, como les dije, desarrollar sus conocimientos, fomentar, fortalecer sus conocimientos respecto al movimiento de tierras en roca, pero usando explosivos, ¿no? No olvidemos de que se puede hacer también movimientos de tierra en rocas mediante la parte mecanizada que es el uso de maquinaria. Sin embargo, ahora vamos a lo que es hacer énfasis en lo que es la voladura en proyectos de apertura y mejoramiento de caminos. ¿Para qué? Para que logremos, pues, eh, eh, fortalecer sus conocimientos. Tengo un videito de introducción, lo vamos a buscar. Tendría que estar aquí ya para que más o menos veamos el contenido que vamos a desarrollar. Mm, Debe estar aquí. A ver, les voy a mostrar el videito. Vamos a buscar el videito primero, ¿ya?
Aquí tendría que estar. Si no escuchan el audio, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver, aparte es por derechos de autor, ¿no? Vamos a ver. Bien, espero a mí me escuchen. Entonces, en resumen, lo que se va haciendo en un proyecto de apertura y mejoramiento de caminos, ¿no? Entonces, miren, se ve esto, por ejemplo, el movimiento de tierras bajo la parte mecanizada. Ahí se ve perforaciones con un taladro neumático, que más adelante vamos a ver cuáles son las características, cómo son el funcionamiento, la aplicación. Esto ya es un punto de voladura, ¿no? En el punto en que ya se está realizando las voladuras superficiales, ¿no? En este caso, todo es superficial, no vamos a ver galerías, ¿no? Ahí las ventanas, ¿no? El movimiento de tierra en común, se siempre de terreno se encuentra común y roca, no siempre vamos a tener un talud netamente rocoso. La perforación, todo el procedimiento, el posterior taqueado, ¿ya? Entonces, como pueden ver, está involucrado muchos factores, así que realmente aquí, por ejemplo, miren, este es un tema ambiental, ¿no? La posterior evacuación del material detonado, ¿ya? El material que tiene que trasladar a lugares adecuados, incluso todo aquel material que ha sido detonado. Entonces, como se pueden verificar, es de gran importancia realmente tener conocimiento de lo que es no solamente no solamente en tema de civil, ¿ya? Entonces también vamos a ver la parte ambiental, cómo se lleva adelante estos proyectos y también la parte de seguridad industrial, ¿no? Entonces por eso decía de que aquí no solamente es ir, emplazar la compresora, perforar, cargar el explosivo y detonar. Tenemos que saber cuáles son los marcos, la normativa en la que en la que nos basamos. Entonces, el contenido del curso, ¿no? Eh, seguramente lo han visto, rapidito vamos a ver el ciclo de un proyecto, cómo se lleva adelante, cuáles son las fases que tiene que seguir un proyecto de esta envergadura, los requisitos, como le decía, técnicos, los requisitos ambientales, ¿ya? En qué clase de licencias tenemos que cumplir? Licencias de uso de actividades, para actividades con sustancias peligrosas, el EIA, los planes de manejo, todo que se tiene que tener para un proyecto como este. Ya los requisitos de seguridad industrial, los EPPs, la ropa de seguridad que ustedes tienen que tener, sean ustedes la parte empleadora o la parte del trabajador. Ustedes qué tienen que requerir, qué necesitan exigir para llevar adelante un proyecto como este, ¿no? Estén de compresoristas o estén de gerentes del proyecto, ¿no? También vamos a ver, ya para meternos más a la parte técnica, algunos conceptos de lo que es los taludes en roca, ¿ya? Unos son cómo se hacen los sondeos, ¿ya? Vamos a ver también qué es un macizo rocoso, las discontinuidades, hacia dónde trata de fallar, todo eso, ¿para qué? Para tener un conocimiento de cómo hacer las perforaciones, si va a tener paralelismo, si va a tener inclinación, dónde, cuánto se va a cargar la dosificación para posteriormente hacer la detonación y lograr lo que es la voladura, lograr los requerimientos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener estos conceptos claros para entender cómo armar una malla de voladura. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a ver lo que es la actividad de ejecución de actividad del movimiento de tierras mismo como tal, ¿ya? Los materiales, las herramientas, los equipos y ya posteriormente ya el armado de las mallas, ya todo lo que es la parte de la voladura misma, ¿no? Finalmente vamos a ver un checklist de cómo se arma una planilla para cobrar ya el trabajo realizado con la voladura, ¿no? Eso ya es netamente gerencial. Finalmente, los impactos ambientales, que al principio también los vamos a ver, qué impactos se causan con estos proyectos por ser con sustancias peligrosas y cómo hay que mitigarlos, ¿no?
Entonces, las clases, bueno, aquí esto está inactualizado, esto era ya del anterior modo que se ha llevado. Sin embargo, les propongo que si es que se puede, ahorita estamos ya algo atrasados, a las 8:20 nos podamos hacer un break de 10 minutitos para que vayan a tomar un café o una agüita, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver llegado el momento, la hora de esa hora, ¿ya? Entonces, participación en clases, señores, trabajos, vamos a ver de dar al final, ¿ya? Puesto de que no va a ser una clase evaluada como tal, sin embargo, ya es su voluntad de ustedes que puedan aprender estos conocimientos y tomar los conocimientos. Vamos a hacer algunos cálculos, algunos ejercicios como el RQD, el RMR de las rocas, ¿ya? El diseño de las mallas. Vamos a ver. La participación en clases, señores. Participen, hablen, siéntanse en la confianza de interrumpir si tienen alguna duda. Para eso estamos, para dialogar, para fortalecer sus conocimientos y para ambos, ¿no? Todos ir aprendiendo más sobre lo que nos enmarca este curso. Entonces, a trabajar, señores. Ya, ¿cuál es la normativa legal que enmarca en proyectos de esta envergadura? ¿Y cuál es la normativa que nos va a llevar a nosotros adelante con este curso? Ya la ley 1178, la ley SAF. Cualquier proyecto de inversión que se esté llevando adelante y generalmente que se trate con sustancias peligrosas tiene que estar enmarcado en la ley 1178, la ley 1333, que es la ley general de medio ambiente, que es la que nos va a regir en lo que son los requisitos ambientales que vamos a ver adelante para llevar adelante este proyecto, ¿ya? Y también lo que es seguridad industrial, la ley 545 y la ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, ¿no? Y en reglamentos específicos vamos a ver algunos reglamentos de procedimientos para la ejecución de proyectos de inversión pública, por ejemplo, del SETCAM, ¿ya? Reglamentos y normas de seguridad industrial en las cuales en las cuales nos tenemos que basar. Ya cada institución determina, tiene su reglamento, ¿no? Y en base al reglamento se elaboran los manuales de procedimiento y en base a los manuales se elaboran los planes, si es que así se los requiere. Si requerimos planes de manejo de buzones, por ejemplo, planes de, disposición de residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, así más o menos es la jerarquía de la normativa, ¿no? Entonces, la 1178 tiene sus 8 sistemas y sus 4 responsabilidades. Esta parte les voy a hablar algo como administrador de empresas. Esto es muy importante que ustedes conozcan para la función pública principalmente y también para llevar adelante unos proyectos, más que todo siendo los empleadores. Sin embargo, si ustedes son funcionarios públicos, seguramente han pasado ya con la experiencia de que les exigen la certificación en lo que es las políticas públicas y posteriormente la ley 1178, que sería esta, ¿no? Sus 8 sistemas y 4 responsabilidades, de la cual lo que más nos interesa es el sistema de administración de bienes y servicios mediante el decreto supremo 181, el cual rige todo lo que es la función pública en lo que es estos tipos de proyectos de obras civiles, de apertura, mejoramiento de caminos, presas, represas, entre otros. Entonces les recomiendo, les voy a pasar esto en una de las carpetas de la bibliografía, el decreto supremo 181, toda la ley para que puedan leer si algunos no lo han hecho. De todas maneras, aquel que es funcionario público, me imagino que ya tiene conocimiento de esto. Felicidades, usted es el gerente del proyecto. Entonces, si es que ustedes van a estar al frente de un proyecto como estudiantes o como profesionales como tal, entonces estos tenemos que tener conocimiento, ¿no? Bueno, aquí les muestro algunas definiciones ya de qué es un proyecto, qué es un jefe de proyecto, generalmente el responsable, ¿no? El que lleva adelante el proyecto, maquinaria, equipo personal, seguridad industrial del personal, la parte ambiental, todo lleva en su cargo. Nunca piensen que un jefe ya o un gerente de su proyecto no está haciendo nada, él está llevando bajo su hombro todo, ¿no? Claro que puede estar sentado en una oficina, pero él está bajo con la responsabilidad de llevar adelante el proyecto, ¿no? Al cual le puede llegar las multas o las sanciones si es que existe alguna falla en seguridad industrial, existe una falla en la parte ambiental, alguna multa y lo que pueda ocurrir en el desempeño de las funciones de un proyecto como tal.
Características de un proyecto, el nivel básico de un proyecto es la respuesta a una necesidad, dice, ¿no? Siempre existirá incertidumbre asociada al proyecto, ¿no? Siempre un proyecto tiene incertidumbres, tiene ciertas problemas, por así decir, que hay que afrontar y saber solucionar y llevar adelante. Ustedes cuando forman parte de un proyecto, sean la parte patronal, empleadora o como empleados, pongan de su parte para salir a sacar adelante. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto de apertura de mejoramiento o mejoramiento de caminos tiene este ciclo y cualquier proyecto, vale decir, sea público o privado. Primero se hace un estudio, posteriormente se hace la ejecución, operación y existe el mantenimiento, ¿no? Para un proyecto de apertura se tiene que hacer primero un estudio, por ejemplo, dentro del estudio se hace una inversión diferida. Se llama diferida porque no se ve y se palpa la plata que se está poniendo, sin embargo, se está destinando muchos recursos al hacer el estudio desde la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño final, ¿no? Entonces, aquí en lo que es la factibilidad se tiene que ver la factibilidad técnica y la factibilidad económica, si realmente vale la pena o no llevar adelante un proyecto, y si realmente vale la pena aperturar o no ese camino, si vale la pena mejorar o no ese camino de vecinal a red departamental, valdrá la pena. Ahí justificamos, ahí realmente se justifica en el estudio y posteriormente se pasa a lo que es la ejecución, ¿no? A ejecutar. Donde se está ejecutando ya se ve lo que es la inversión fija y la inversión corriente. La inversión fija es todo aquel activo que está funcionando en el proyecto, vale decir maquinaria, equipo, herramientas, ¿no? La inversión corriente es aquel cash, aquel líquido que está circulando en el proyecto. Puede ser el pago de las planillas, por ejemplo, ¿no? El anticipo, esos son entonces la inversión corriente. Dentro de la ciclo de vida, del ciclo de vida de un proyecto de obra pública, ¿no? Aquí estábamos hablando en general. Entonces, ahora quiero hablar desde un proyecto de obra pública que generalmente son estos proyectos, ¿no? Ustedes cuando vayan a trabajar como empleadores o empleados, generalmente va a ser un proyecto de obra pública, ¿no? Porque un privadito máximo te va a pedir que se lo abras camino a su chaco, ¿no? En otras palabras, y vas a hacerlo con una gallina. Pero ya cuando se trata de estos proyectos de apertura, mejoramiento de caminos grandes, de mediana inversión, de mediana magnitud, se va a tratar pues de un proyecto de obra pública. Para ello se tiene estas fases. Para el contratante, el que les va a contratar. Primero el diseño final, luego la fase de licitación, se diseña, se publica, ¿verdad? Se publica en el SICOE, se adjudica, se ejecuta y finalmente se cierra el proyecto. Para el contratista, bueno, si ustedes estaban desde la parte del contratante, o sea, ustedes trabajan en una entidad como la ABC, el SETCAM, por ejemplo, que ustedes van a contratar, van a lanzar el convenio para que empresas privadas se adjudican, esta es la fase que ustedes van a seguir, ¿no? Pero si ustedes están del lado del contratista, ustedes son una empresa privada que quieren adjudicarse ese proyecto, pues van a tener que seguir las siguientes fases. Fase de propuesta, van a elaborar una propuesta en base a los TDR, las especificaciones técnicas, el C1, el C2 que se publica en el SICOES, en la fase de licitación. Posteriormente van a hacer se adjudican, ejecutan y finalmente cierran, ¿no? Este es el ciclo tradicional. Sin embargo, a este ciclo tradicional tenemos un ciclo mejorado, que no lo digo yo, lo dice el libro fuente, el libro de gerencia de proyectos, ya del ingeniero Marcelo Fernández Chirinos, ya. Él recomienda de que, y bueno, esto es lo que se viene haciendo, si ustedes son los contratistas, ¿no? Primero hacen la propuesta, pero previo a que comiencen a ejecutar, señores, no se lancen directamente a ejecutar. Hagan primero un balance de obra. Antes de iniciar el proyecto, primero háganse un balance de obra, vale decir, vuelvan a hacer los cómputos métricos, ¿no? Vuelvan a hacer un balance de, obviamente los precios unitarios no se cambian, pero generalmente ustedes pueden ver lo que son los volúmenes a mover, el porcentaje de roca,
y vuelven a hacer el presupuesto y hacen un balance de lo que realmente ustedes van a gastar con lo que se ha adjudicado con el precio referencial, ¿no? Posteriormente pasen a hacer una planificación de obra, ¿no? Hagan su planificación de obra. Entonces, una vez teniendo el balance, hacen una planificación conteniendo tiempos, volúmenes, seguridad industrial de los trabajadores y el medio ambiente, ¿no? Cómo ustedes van a abordar el plan. Ahorita más adelante les voy a mostrar una pequeña planificación que es cómo se hace. Fases de ejecución, posterior a ello, recién pasan a lo que es la ejecución de la obra. Previo a lo que es el cierre, tienen que hacer un control y monitoreo de la obra. Entonces, esto es el ciclo que les propongo a ustedes llevar adelante en un proyecto de esta envergadura, en estos proyectos. Ya, entonces, el balance de la obra. eh, Tengo que mostrarles, a ver. Bueno, un balance, como les dije, no es más que hacer, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de uno de mis primeros trabajos que he llevado adelante, ¿no? No es más que comparar, como les dije, ya, ah, las cantidades iniciales, ¿no? Estas cantidades con lo que ustedes van a ir comparando con lo en la realidad como ustedes ven, ¿no? Puede haber un orden de cambio, una orden de cambio, un contrato modificatorio, entonces ustedes van simplemente comparando las cantidades y cómo va a ir resultando su proyecto realmente, si hay beneficio o no, pues que realmente su proyecto se va a ir, no va a haber eh, mucho lucro, como se puede decir, ¿no? Entonces, todo eso, esto, por ejemplo, es un balance de obra, les voy a pasar estos modelos. Si tienen alguna duda, como les digo, me interrumpen para ya. Entonces, luego les hablé de una planificación, ¿verdad? Miren, aquí les muestro una planificación, ¿ya? Por ejemplo, para uno de los proyectos que estamos llevando adelante. El proyecto Punilla Potolo es este, por ejemplo, ya. Este es un informe que se ha presentado no solamente de planificación, el cierre de la anterior gestión y la planificación para la nueva gestión. Bueno, tienen que ustedes, bueno, describir su proyecto, ¿verdad? Ubicación, dónde está, cuáles son los presupuestos generales, cómo se ha ido ejecutando, si es que es un proyecto plurianual como es este caso, entonces estos proyectos pues se van ejecutando año tras año. Eh, un cierto porcentaje, por ejemplo, en este proyecto, el cual vamos a tomar de ejemplo para todo el curso, se ha venido ejecutando desde el 2020 con estos porcentajes, ¿no? Con estos montos. El proyecto total tiene un monto de 35.000 millones, como ustedes ven, con más supervisión, ¿no? Solo obra 33 millones y esto se va ejecutando año tras año. Entonces, para eso ustedes tienen que hacer una planificación para la presente gestión, ¿no? Entonces, aquí hay algunos antecedentes más, datos se presentan, ¿ya? Y aquí ya tienen que ir planificando, ¿no? ¿Qué presupuesto ustedes? ¿Cuánto es el presupuesto para la presente gestión, ¿ya? Y cómo lo van mediante qué actividades van a ejecutar ese presupuesto. En este caso, para un proyecto de mejoramiento, el año 2023 se ha ejecutado estas actividades de planteo y control, excavación como excavación en roca, ya, terraplenes y sobrecarreo de excedentes. Es una actividad muy importante que más adelante lo vamos a ver. Entonces hacen su presupuesto, ya, hacen su presupuesto, posterior a ello hacen la planificación, cómo van a abordar el proyecto, ya, qué meses, qué actividades van a hacer en tal mes, ya, y bueno, van ya haciendo las planillas, ¿no? Van presentando las planillas de avance de obras. Esto se ha presentado en junio y julio, esta es la número 2, se ha presentado en julio y agosto,
y así. Entonces, esta es una planificación, más o menos. Aquí está todo el volumen que se va a mover, ¿ya? También se tiene que mostrar qué buzones se van a usar, dónde se va a llevar el material excedente, el material volado, ¿ya? Quiero ver quiénes están. Entonces, así. Y bueno, así se tiene que ir presentando entonces una planificación. Este es un ejemplo de una planificación. Entonces, continuamos. La fase de la planificación ya les he mostrado, control y monitoreo, ¿ya? Entonces no es más que controlar el rendimiento de sus maquinaria, ¿ya? El rendimiento, por ejemplo, de un tractor por hora, 40 metros cúbicos. Entonces, en una jornada tendría que hacer sus 320, sus 400 metros cúbicos, dependiendo el tipo de suelo sobre el cual está trabajando, ¿ya? Una compresora, generalmente un compresorista de las que usamos, las compresoras para aperturas, por la comodidad de acceso, bueno, pues te puede hacer desde 60, 70, 80, 90 hasta 100 taladros por día, ¿no? Entonces, cada taladro es aproximadamente un metro cúbico, entonces estaríamos hablando de un rendimiento de 90 metros cúbicos por día de una compresora, de una cuadrilla. Entonces, la otra, si son dos cuadrillas, estaríamos teniendo 180. Entonces, todo ese control ustedes tienen que ir llevando ya en lo que es en obra, un control totalmente en obra diario y semanalmente para ir viendo su planificación de acuerdo a su planificación y a su programación de trabajos que tienen para no desfasarse, no atrasarse, ¿no? Porque llegados momentos, estos proyectos tienen lapsos, ¿no? Días, plazos, entonces, si ustedes no controlan sus rendimientos diarios o semanales, puede que entren desfasados a los últimos meses de ejecución del proyecto y no se pueda cumplir con las metas, con el objetivo tal como tal. Entonces, este es el ciclo mejorado del cual ya les había hablado, ¿verdad? Les había hablado de que tiene que haber un balance de obra previo y un balance de obra, una planificación previa a la orden de proceder. A partir de la orden de proceder se tiene que ejecutar, ¿ya? Se tiene que hacer un control y posteriormente el cierre. Entonces, esto ya no lo vamos a ver. Tiene sus pros y sus contras ser un proyecto, el gerente de un proyecto estar a cargo, ¿no? Generalmente piensan que, bueno, a menudo dicen, es trampolín para la promoción, proporciona un fuerte sentido del logro, hay una variedad considerable, no hay dos iguales, hay una gran libertad de elección. Los contras, hay mucha responsabilidad, pero poca o ninguna autoridad puede sentirse desconectado de su disciplina técnica. Bueno, cuando uno ya asume una gerencia de algún proyecto, bueno, tiene que generalmente hacer trabajos más administrativos. Bueno, técnicamente a veces nos quedamos postergados. Les comentaré en la experiencia. Bien, entonces un jefe no tiene que usar a las personas, no tiene que desarrollar a las personas, no tiene que culpar a los demás por las fallas, tiene que solucionar los problemas, ¿no? Miren, esto es lo que hace un ingeniero, ¿no? No tiene que servirse, tampoco tiene que esforzarse. Mejor es que use la cabeza y el ingenio para llevar adelante, ¿no? Su proyecto. Entonces, señores, hasta ahí lo que es un proyecto y ahora sí vamos a ver lo que es los requisitos para que un proyecto sea viable, ¿ya? Eh, los requisitos de un proyecto, por si acaso, señores, son la coherencia, la viabilidad y la factibilidad. Eh, a ver, esos términos les voy a dar como administrador de empresas y es lo que se aplica en cualquier proyecto, en su vida mismo, señores. Cualquier proyecto que ustedes quieran aplicar o llevar adelante, tienen que velar de que sea coherente primero, luego que sea viable y finalmente que sea factible. ¿Cómo se va a ser coherente cuando resuelva, cuando sea la respuesta
a una necesidad o a una o sea a una necesidad, o sea una oportunidad de trabajo o de algún logro. Ahí es coherente, ahí se justifica su proyecto, ¿no? El proyecto de apertura y mejoramiento de caminos va a ser justificable cuando sea coherente, entonces. Y va a ser viable cuando pueda ser llevado adelante en las condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, con el presupuesto que se tiene, con las leyes, con las normas que se tienen, ahí va a ser viable, ¿ya? Y finalmente va a ser factible, ¿ya? Cuando nos genere, si es que nosotros somos la parte contratista, pues va a ser factible cuando nos genere algún ingreso o algún lucro, ¿no? Entonces, técnicamente tiene que ser factible y tiene que ser económicamente también factible mediante estos dos indicadores, el BAN y la TIR, ¿no? El valor actual neto y la tasa interna de retorno. Esto se calcula y se determina lo que es la, la factibilidad económica. Para esto existe el HTM4, más o menos, para hacer los cálculos. Entonces, para la viabilidad, entonces tenemos que cuidar que los requisitos técnicos y los requisitos ambientales y finalmente los requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional. Estos son los requisitos para que el proyecto sea viable, para que su proyecto de apertura y mejoramiento de caminos sea viable. Entonces, dentro de los requisitos técnicos, tenemos los estudios, ¿no? A ver, para llevar adelante su proyecto tienen que tener el estudio. Los estudios. Dentro del estudio tiene que contemplar más de 12, 13 puntos del estudio, los estudios topográficos, estudios de suelos, estudios de tráfico, estudio hidrológico. Todo esto tiene que implicar un proyecto de apertura o mejoramiento de camino. Los diseños, tenemos que contener el diseño geométrico, el diseño hidráulico, transversal, el drenaje longitudinal, todo lo que son los drenajes, todo lo que incluya diseños. Finalmente, en los resultados, dentro de un estudio de diseño final, eh, contemplamos planos, cómputos métricos, precios unitarios, presupuesto, especificaciones técnicas, TDRs y otros. Esto más o menos contiene un estudio, señores, por si acaso. Ya un estudio de diseño final, 17 puntos, ¿no? Tienen que tener su resumen ejecutivo, el estudio socioeconómico, el estudio de tráfico, geología, geotecnia, hidrología, drenaje. Eh, Todos esos puntos tienen que estar contenidos entonces en un proyecto para llevar adelante, ¿no? A veces, bueno, en una apertura, a veces estructuras no se tienden, bueno, por lo menos estructuras no de hormigón o metálicas, pero sí dependiendo de la magnitud del proyecto, se tienen también estructuras de drenaje, ¿no? No siempre, no solo van a ser alcantarillas. Precios unitarios, ¿no? Dentro de lo que son los requisitos técnicos, tenemos que tener los precios unitarios del proyecto, ya desglosados de los materiales, la mano de obra, equipo, maquinaria, gastos y utilidades. ¿Qué más tenemos que tener dentro del proyecto para que sea viable? Tenemos que tener sus cómputos métricos, ¿no? Sus volúmenes, cómo se ha hecho el cálculo, cómo se ha hecho la valoración para el precio referencial. Luego tenemos que tener ya en temas de resultados, ya como requisitos técnicos, tenemos pues lo que es el presupuesto como tal. Miren, aquí tenemos un presupuesto para más o menos completo para lo que es un mejoramiento de caminos y aquí tenemos para uno de apertura. Entonces, en mejoramiento de caminos hay que cuidar lo que son estos módulos, ¿no? Trabajos previos. Tenemos que instalación de faenas, de dónde vamos a trabajar, el de planteo y trazado, ¿ya? El movimiento de tierras como tal, la excavación en roca con explosivos, la excavación común en terreno no clasificado, la conformación de terraplenes y el sobrecarreo de excedentes. Realmente en esto se resume lo que es la apertura, ¿no? El mejoramiento de caminos. Tenemos todo el material que se mueve, se tiene que sobreacarrear a
lugares autorizados, ¿no? Entonces, y pues ya posteriormente a ello se tienen que prever las obras de drenaje, ¿no? Tanto drenaje transversal como drenaje longitudinal. Drenaje transversal son todas las alcantarillas metálicas de hormigón de tipo cajón con sus cabezales que se vaya a tender. Y el drenaje longitudinal, estamos hablando ya de las alcantarillas, ¿no? Perdón, la cuneta, las cunetas que se van a tender en ambos lados del borde camino para el drenaje de las aguas superficiales, hasta la conducción, hasta llegar a las alcantarillas. También existen un proyecto de mejoramiento, muros de contención que se tienen que efectuar, ¿ya? Muros de contención armados, muros de contención en hormigón ciclópeo, ¿ya? Pueden ser, entonces eso hay que, dependiendo de los proyectos. Este que les muestro es un proyecto de, como les dije, hacia el Punilla Potolo, como ejemplo, entonces pueden ver cómo está más o menos estructurado este proyecto. Señalización tiene que haber también y posteriormente el presupuesto. Esto de señalización también tendría que estar aquí, ¿no? En apertura. Apertura de caminos tiene que estar, puesto de que cualquier trabajo que se lleve adelante tiene que tener su respectiva señalización de seguridad industrial. Especificaciones técnicas tenemos que tener del proyecto, las cuales nos van a indicar sobre cada uno de los ítems de cómo se van a ir ejecutando, ¿no? Esas son las especificaciones de cómo se tiene que ejecutar, ¿ya? Cuáles son las condiciones, los parámetros, los laboratorios con los que tiene que cumplir cada actividad, por ejemplo, el talud, que sea el talud eh, que sea 2-1, que sea, bueno, sí, 2-1, ¿no? A ver, una pizarrita, quiero, podemos. Entonces, el talud que sea en roca generalmente, ¿no? Bueno, mejor dicho, en común 2-1, ¿ya? Bueno, en roca generalmente se va a trabajar con un talud 3-1, ¿no? Dependiendo la discontinuidad, el tipo de macizo rocoso con el que estamos trabajando, ¿ya? Las discontinuidades que tenga, el ángulo de cruzamiento, cómo estaría más o menos, algo, ¿no? Cómo, cómo nosotros queremos dejar este acabado de este talud, ¿no? Todo esto es lo que se va a cortar, se va a volar, ¿no? En voladura, bueno, se habla de que todo esto se va a detonar, ¿no? Haciendo las perforaciones que sean necesarias, ¿no? Y el espaciamiento, ¿no? De mallas. El material común, bueno, pues, a veces generalmente es de 2-1. Bueno, eso ya viene en los diseños, ¿no? Pueden venir también con banquinas, estas banquinas así. Puede venir con terrazas, con banquinas, dependiendo del tipo de material con el que se está trabajando. Entonces, todo eso son las especificaciones técnicas y las debemos tener para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, sea de mejoramiento o de apertura de caminos, ¿no? Bien, entonces continuamos. En requisitos técnicos también tenemos, como les mostré, el cronograma, tenemos que tener tiempos para cada actividad que vamos a ir ejecutando, ¿no? Desde el replanteo de qué tiempo a qué tiempo se va a hacer. Generalmente aquí se muestra, ¿no? Que se va a hacer en uno, desde mediados de junio hasta mediados de julio, pero no siempre ocurre eso en la práctica. Generalmente se ejecuta cierto tramo, cierto subtramo, se hace el movimiento en común, el movimiento en tierra, se hacen los terraplenes, los sobreacarreos y posteriormente hasta cierto subtramo y posteriormente se vuelve
se vuelve a hacer el control, ese planteo y control topográfico, antes y después del, ejecutar el trabajo, pues se tiene que verificar bordes camino, pies talud, cabeceras, ¿no? Y posterior a ello se vuelve a tender cabeceras para continuar con los trabajos bueno, para el próximo subtramo. Entonces, en realidad, esto tendría que irse segmentando aquí por meses, ¿no? Para la ejecución. Otro de los requisitos para el de los proyectos, tenemos que contar con maquinaria mínima, ¿no? Con equipo y personal mínimo, en este caso maquinaria. Las maquinarias que se usan en este tipo de proyectos, bueno, es una apertura y mejoramiento, al menos lo que nosotros vamos ocupando en la realidad con la institución en la que laboro, es una excavadora, ya, para lo que es la excavación mecánica, la excavadora, tractor oruga, ¿ya? Y un tractor de 7. Realmente en ese proyecto que estábamos, ¿no? Que son de 29 kilómetros con un presupuesto de 33 millones aproximadamente. Se está trabajando con una excavadora, dos tractores oruga, dos volquetes, aquí dice uno, ¿no? Dos volquetes o tres, dependiendo el, el lugar en que estamos abordando el trabajo. A veces hacen cortes cerrados, profundos, donde hay que evacuar harto material. Una vagoneta de apoyo, ¿no? Otra a maestranza, una al residente, otra a maestranza, compresoras, ¿ya? Dos compresoras y dos cuadrillas de trabajo, ¿no? Y una estación total, obviamente, para el topógrafo. Un personal mínimo, generalmente el topógrafo tiene que tener un residente, un topógrafo, sus alarifes, el mecánico que se hace cargo de todo lo que es la maquinaria, sus ayudantes mecánicos, los operadores del tractor, de la excavadora, los ayudantes compresoristas de las dos cuadrillas. Generalmente una compresora trabaja con su compresoristas y sus dos ayudantes, ¿no? De compresorista. Y los choferes, ¿no? Las camionetas, los serenos y finalmente una cocinera, como pueden ver aquí, por ejemplo, en un organigrama de este proyecto del que les estoy mostrando para que lleven adelante. O sea, para como ejemplo, un proyecto como este tienen que organizarse de la siguiente manera, ¿no? Bueno, esto es gen más superior, ¿no? En realidad tenemos el residente de obras. Sobre el residente tendría que estar el superintendente y más arriba tenemos lo que son el supervisor y fiscal de obra. Generalmente un proyecto sea público o privado, porque en privado también se tendría que respetar esta jerarquía para que los proyectos salgan adelante de la mejor manera, ¿no? El residente, del residente tiene que tener su enlace administrativo, ya su apoyo, puesto de que se tiene que administrar el tema de la limpieza, orden y limpieza en campamentos, el tema de la seguridad industrial en campamentos, el tema de llevar adelante la compra de insumos de los comedores, las condiciones de las cocinas, de las cocineras, los serenos, toda esta persona se tiene que hacer cargo. Ustedes tienen que tener un delegado que se haga cargo netamente de esto, a la cabeza del residente. El, Está su topógrafo, tienen que tener el topógrafo para el control topográfico, tanto en altimetría como planimetría, sus alarifes, y bueno, después de ello tienen que tener sus mecánicos, ¿no? Mecánico, ayudante mecánico, sus operadores, compresorista, como les había mencionado antes, con sus respectivos ayudantes compresoristas, porque esta cuadrilla es la más importante a la cual nosotros ahorita vamos a hacer, en este curso estamos haciendo énfasis, ¿no? En estos señores. Estos son los que llevan adelante la actividad de movimiento de tierra en roca con explosivo. Existen, claro, varios tipos de perforaciones con driles, ¿no? Con máquinas de grandes profundidades, pero para aperturas y mejoramientos seguimos usando lo que son las compresoras, ¿no? Jaladas con un tractor por el tema de accesibilidad. Después el tema del chofer, ya los choferes, la cocinera, como les dije,
Siempre tienen que prever alimentación de su personal por seguridad industrial, les recomiendo. Y finalmente los serenos. Entonces, como les decía, en requisitos técnicos, tenemos que prever el tema de una planificación, como les había mostrado, para que lleven adelante el trabajo. Ya, esto es más o menos una planificación que ustedes tienen que hacer, como les había mostrado, cuántos meses tienen para trabajar, ya qué actividades van a llevar adelante, cuántos meses tienen para ejecutar esas actividades, ya. Y bueno, cuántos días por mes tienen y bueno, ahí van a poder sacar ustedes cuánto de volumen tienen que mover por día y así posteriormente poder sacar en cuántas planillas pueden hacer el pago y el rendimiento esperado por día, pues, ¿no? Miren, en este caso más o menos el rendimiento esperado por día es 286 metros cúbicos por día, ¿no? Y el rendimiento en obra de los tractores estaban haciendo a 30 metros cúbicos por hora, por 8, 240 metros cúbicos día. Entonces, en esos tiempos estábamos con un solo tractor, entonces decíamos de que no se iba a poder cumplir, ¿no?, con el rendimiento esperado para estos meses, para en estos 6 o 7 meses que teníamos para ejecutar, no se iba a lograr con un solo tractor. Entonces, esto más o menos es el control y la planificación que ustedes tienen que llevar, ¿no?, como ejemplo, para que ustedes puedan saber cuánto más o menos tienen, cuál es el rendimiento esperado y si requieren una máquina o dos más para que vayan ejecutando el proyecto. Aquí les muestro una planificación por semanal, ¿ya? A la semana, cómo más o menos pueden irse planificando, ¿ya? Dentro de las actividades que se tiene que tienen en su proyecto. Miren, como les decía, replanteo, excavación común, exploración con explosivos y traslado de material excedente, ¿no? El replanteo, el equipo topográfico, cuánto, en qué sectores van a trabajar, pueden programar por semana, ¿no? De acuerdo al rendimiento por día que tienen, ustedes ya tienen que ir planificando cuánto lo necesitan cumplir o cubrir para llevar adelante el proyecto y no estén desfasados. Excavación común, su tractor, su excavadora y su otro tractor, en qué sectores van a trabajar, ya, en qué subtramo, qué progresivas y en qué sector y qué actividades van a hacer, ¿no? Y más o menos una observación de cuánto por ciento en roca van a mover, dónde se va a trasladar ese material rocoso, ese material excedente resultante de la detonación, de la voladura, ¿no? Eh, y las compresoras, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Miren aquí, por ejemplo, ponemos de que a la semana van a ser 350 metros cúbicos, eso más o menos eh, como unos 80, 70, más un promedio de 70 metros cúbicos al día, más o menos una compresora. Hay una que tiene más rendimiento, miren, eso ustedes en campo, ustedes lo van a ver, eso cómo es más o menos el rendimiento de la máquina, más que todo el factor de, de operación, factor ¿cómo se denomina esto? De la operación del técnico, del operador, la compresora, no siempre es lo mismo, ¿no? Existen variaciones, entonces, para por ejemplo, es un promedio de 70 cubos al día, más o menos, en unos 5 días de trabajo en la semana, te hace unos 350 metros cúbicos en estos subtramos, más o menos, ¿no? En el sector Carabiri, generalmente las compresoras, esta cuadrilla de compresoras va a la par con lo que son las máquinas de
movimiento de tierra mecanizado, ¿no? Mecánico y con volador, mecánico con volador. Un tractor generalmente por delante con una compresora y el otro por atrás con otra compresora. Los tienen que delegar subtramos para que vayan trabajando de esa manera. Ustedes tienen que organizarlos de esa manera. Y finalmente el traslado del material excedente. Pues, generalmente si es una roca eh, eh, que no se note que tenga residuos químicos o pueda contaminar o realizar un impacto ambiental local o regional, entonces se puede eh, depositarlo en laderas o en quebradas, ¿no? Pero si es que se tiene un movimiento de tierra en común, no se tiene por qué trasladar o echar a ríos o a quebradas, porque ese material, al ser transportado por el agua, va a llevar y va a llegar a hacer a realizar una contaminación regional o hasta global, ¿no? Un impacto ambiental grande se puede causar. Entonces, no, este material excedente no se tiene que depositar en cualquier parte, se tiene que trasladar a lugares autorizados mediante supervisión y fiscalización denominados buzones. Y justamente de eso les voy a hablar en lo que es los requisitos ambientales, ¿ya? En requisitos ambientales vamos a hablar al respecto. Eh, Pienso que no tienen dudas, estamos pocos participantes, seguramente luego lo van a ver la clase y bueno, pues no, ya no van a poder hacer las consultas, espero que no tengan ahorita, ¿ya? Entonces pasamos ahora a lo que son los requisitos ambientales para llevar adelante, para que el proyecto sea viable, ¿no? Entonces, marco institucional y las competencias. En tema de, en tema de requisitos ambientales, señores, en tema ambiental de su proyecto, de un proyecto de apertura o mejoramiento de caminos, tenemos que estar regidos en la Ley 1333, la Ley General, ya que a nivel nacional rige mediante los ministerios de Medio Ambiente y Agua, a nivel departamental rige mediante las gobernaciones, local, los gobiernos municipales y a nivel ministerial mediante los organismos sectoriales competentes, ¿ya? Las competencias, entonces, la autoridad nacional tiene la potestad de otorgar las licencias ambientales, ya a los departamentos para proyectos de- del departamental. Y cuando se trata de proyectos de municipales, las gobernaciones tienen la misión de otorgar las licencias eh, ambientales. Y bueno, y los municipios no otorgan licencias ambientales, pero sí llevan adelante convenios para el uso de bancos de préstamo, ¿ya? Buzones, mediante sus organizaciones sociales y todo se pueda llevar adelante con los municipios, ¿ya? Entonces, la normativa legal en lo que se enmarca un proyecto en el tema ambiental, como les dije, es la ley 1333, la del medio ambiente, ya la ley de gestión integral de residuos, ya para sus planes de manejo de residuos sólidos, porque un proyecto genera residuos sólidos, ¿no? Aceites, filtros, combustibles, hasta residuos de restos de explosivos, todo eso entonces tiene que tener un plan de manejo. Los decretos supremos, ¿ya? El decreto supremo principal en el cual se basan estos proyectos son el decreto supremo número 3549, que modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al reglamento de prevención y control ambiental. Este decreto supremo es el que elimina lo que es la existencia de la ficha ambiental que antes se conocía, por ahora sustituye a lo que son las licencias ambientales, por si acaso, ¿no? Si hay alguien del área ambiental o alguien que va a ver estas grabaciones, estas clases, pues
eh, ahora se habla de licencia ambiental, ya no de fichas ambientales mediante el nivel de categorización ambiental. Entonces, este decreto supremo 2476 que les mencioné, contempla lo que son los reglamentos de gestión ambiental, el reglamento de prevención y control ambiental, el reglamento en materia de contaminación atmosférica, el reglamento para actividades con sustancias peligrosas, que es uno de los cuales vamos a, vamos a hacer énfasis, ya en el cual ustedes tienen que conocer estos reglamentos para actividades con sustancias peligrosas, tienen que aplicarlo, ya, porque trabajar con este tipo de proyectos es trabajar con estas sustancias peligrosas y las cuales tenemos que saber cómo manipularlas, como les decía al inicio. Bien, entonces pasamos a lo que es la licencia ambiental. Ya les había hablado de lo que es la licencia ambiental, ya. Ahora se maneja el término de licencia ambiental, antes fichas ambientales. Para una licencia ambiental vamos a ver lo que es el EIA, el estudio de evaluación de impacto ambiental, su nivel de categorización ambiental, que es una consulta pública, derecho de vía, descripción de proyecto, planes de manejo, impactos ambientales y mitigación. O sea que un proyecto no es ir, como les decía, perforar, cargar y detonar. Tenemos que saber, tenemos que ver en qué está enmarcado, bajo qué normativa y en temas de seguridad y tema ambiental. Tenemos que cuidar mucho de estos factores para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, porque no es, tenemos que tener mucho cuidado, en un posterior podemos tener problemas. Entonces, para una licencia ambiental se tiene estas categorías, ¿ya? La categoría uno, la categoría 2, 3 y 4, ¿ya? Lo que se hace generalmente para optar por una licencia ambiental es primero autocategorizarse, ¿ya? El consultor ambiental con su respectivo RENCA, Registro Nacional de Consultores Ambientales, tiene que, si ustedes van a ejecutar un proyecto, tienen que contratarse un ambiental y el ambiental consultora ambiental tiene que autocategorizarse mediante estas cuatro categorías. Él tiene, de acuerdo a su criterio técnico, tiene que autocategorizar el proyecto y presentar ante la autoridad competente. Ya una vez presentado, o sea, qué nivel ha presentado, tiene que la autoridad competente le dice que sí o no corresponde y exige ella estudio de evaluación de impacto ambiental. Posterior a ello, recién nos emiten la licencia ambiental para el proyecto. Entonces, las categorías existentes son la categoría 4 que no requieren estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Aquellos proyectos, obras o actividades que no están considerados dentro de las tres categorías anteriores. Estos proyectos basta con poner a conocimiento a la autoridad ambiental competente, se puede iniciar, ¿no? Se puede iniciar con el proyecto. La categoría 3 sí exige, ya, no exige un EIA, pero sí existe un PASA o un PPM PASA, ¿no? Un plan de aplicación y seguimiento ambiental, ¿ya? La categoría 2 y uno son los más exigentes. La categoría 2 y uno ambos exigen un estudio de evaluación de impacto ambiental que esté contenido todos los factores ambientales, desde planes de manejo, buzones, bancos de préstamo y todo, ¿ya? Y por ejemplo, el proyecto que yo les estoy mostrando como ejemplo, que es el Milla Potolo, está categorizado como categoría 2 porque generalmente, como les voy a mostrar ahorita en el compendio que tenemos normativa, eh, las categorías 2 y 1 son los que requieren categoría ambiental y están dentro de estas categorías los proyectos
apertura, mejoramiento de caminos, construcción de carreteras. La categoría uno es la más alta que te atribuyen ya para las licencias ambientales. Estos cuando se trata de pasar por áreas protegidas, cuando se trata de que existan eh, mm, como obstrucción, no, cuando se afecte a áreas arqueológicas, por ejemplo, o se tenga la tendencia de encontrar, hacer descubrimientos arqueológicos, entonces ahí es donde se los categoriza por categoría 1, ¿ya? Entonces, una vez presentado el nivel de categorización, la autoridad competente ambiental te dice de que sí o no corresponde y posteriormente emite la licencia ambiental. Por ejemplo, aquí les muestro como ejemplo para este proyecto, ¿ya? Miren, se ha autocategorizado por categoría 2, ¿ya? Según según el estudio de evaluación de impacto ambiental, miren, según la nota, ¿no? Según esta nota, según la nota CAR con este CITE, se ha autocategorizado con categoría 2 en fecha 31 de marzo del 2022 y en agosto ya del 2022 se ha aceptado que sea categoría 2 y se ha emitido, se ha hecho el estudio de evaluación de impacto ambiental como tal para proceder a lo que es la licencia ambiental, para que tenga la licencia ambiental. Entonces es el paso que se sigue, tiene que seguir, ¿ya? Mm, un estudio de evaluación de impacto ambiental como tal contiene estos puntos, ya como pueden ver, descripción del proyecto, diagnósticos, identificación de los impactos, predicción de los impactos, análisis. Todo esto tiene que contener la evaluación de impacto ambiental. Este es un requisito del proyecto. Si ustedes están ejecutando proyectos de apertura, mejoramiento de caminos, tienen que tener el estudio de evaluación de impacto ambiental, puesto de que está categorizado de esa manera en la normativa. Les voy a pasar un compendio también. Voy a pasar un compendio de normativas aquí, aquí en ambiental. Entonces, aquí un compendio muy grande, ciencia ambiental. Aquí hay un LIA, también le voy a pasar como ejemplo, ¿ya? Que tiene que contener. Y a este compendio les voy a mostrar aquí. Hay una parte del decreto donde se está mostrando todo lo que es las categorizaciones, ¿no? Para todo tipo de proyectos. Para todo tipo de proyectos, entonces se tiene también que para, eh, a ver si lo buscamos, que para proyectos de apertura y mejoramiento de camino corresponde pues a una categoría 2. Mm, vamos a tratar de encontrarlo, esto es muy extenso, pero en este compendio ustedes van a encontrar todo lo que es respecto a normativa vigente en lo que es materia ambiental. Eh, a ver, por acá tiene que estar. Ya hemos acabado. Ujú. Aquí están todos los decretos supremos, entonces, los cuales exige la normativa, la ley 1333 para el tema de medio ambiente. Bueno, hace mucho que este compendio lo hemos unificado y no sabemos exactamente qué página está.
A ver, no hay. Bien, vamos a continuar. Entonces, esto lo vamos a dejar pronto. Y ya, los voy a buscar para la próxima clase y les voy a mostrar lo que es dónde están las categorizaciones, el nivel de categorización por cada tipo de obra que llevamos. Pero como les digo, que para proyectos de apertura y mejoramiento de caminos estamos dentro de la categoría 2 y la 1. Les voy a mostrar la siguiente clase, eso, dentro de ese compendio. El EIA, entonces, el estudio de evaluación de impacto ambiental, ya que tiene que, ya les he mostrado, ¿verdad? Les he mostrado el ejemplo. Y finalmente lo que es la licencia ambiental según el nivel de categorización. Y les muestro también un ejemplo de lo que es la licencia ambiental ya una vez emitida. Miren, en noviembre se ha emitido, en abril se ha iniciado, ¿verdad? Con la autocategorización, con la autocategorización. En marzo se ha iniciado. En agosto se ha presentado el estudio de evaluación de impacto ambiental y finalmente en noviembre se ha logrado lo que es la licencia de ambiental. Entonces, otros permisos que tenemos que tener también para llevar adelante estos proyectos son como el de la licencia para las actividades con sustancias peligrosas, que está contenida en el Decreto Supremo 2476, que ya más anteriormente les he mostrado, ¿ya? Luego tenemos el, los permisos para desmonte, el permiso para el uso de explosivos, los planes de higiene, salud ocupacional y bienestar, ¿ya? Algunos planes. Y la licencia como tal para actividades con sustancias peligrosas, como le dije. En esta licencia, pues bien detallado, ¿no? Qué tipo de material explosivo se va a usar, en este caso dinamita, en un secundario, fulminante, los iniciadores, la guía para dinamita, la guía blanca, ¿no? El nitrato de amonio, el ANFO, como se llama, la pintura, diésel y gasolina, ¿no? Aquí también tenemos los cordones detonantes, pero esta licencia ha sido emitida para estas sustancias. Tiene también su vigencia, ¿no? Dice, mire, la vigencia de la presente licencia es de 10 años, computables a partir de la fecha de su otorgamiento. De ahí es donde para ese tiempo nos va a durar. Esta licencia ambiental está activa por ese caso y con la que estamos trabajando. Entonces, como les decía, el proceso de licenciamiento se presenta el EIA, como les dije, nos aprueban, ¿ya? Y se hacen algunas correcciones y se revisa nuevamente el EIA y finalmente se nos otorga la licencia ambiental. Ahora, si otros requisitos ambientales para los proyectos son lo que es la consulta pública, ¿ya? Ah, todos esta consulta pública, señores, tiene que estar contenido dentro de lo que es el EIA, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ocurre de que en algunos proyectos no está o se ha puesto de que desde la fase de estudio hasta la ejecución pasa mucho tiempo y ya no ya no es pues vigente esa consulta que se ha hecho, ya las autoridades no es que se encuentran en ejercicio de sus funciones, ya no son las mismas, eh, hasta pueden existir nuevas disposiciones legales, cosa que generalmente en los EIA se tiene que actualizar las consultas públicas, donde tiene que estar contenido lo que son la socialización del proyecto desde el inicio, fin, tiene que estar contenido mm, los lugares autorizados, los lugares para buzones, los lugares para
bancos de préstamo y otros. Entonces, miren, en qué normativa legal está enmarcada una consulta pública que está dentro de lo que es un EIA, en la Constitución Política del Estado, ¿ya? En la Ley 1333, la Ley General del Medio Ambiente, como les decía, y la Ley de Coparticipación y Control Social y los reglamentos. ¿Qué es la consulta pública? Es la fase de identificación de impactos para considerarlo en un EIA. El representante legal deberá efectuar la consulta pública para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda ser afectado por la implementación del proyecto, obra o actividad. Entonces, es la fase de identificación de los impactos, ¿no?, que podamos causar con la implementación o la ejecución del proyecto. Y todo esto tiene que estar contenido en lo que es el EIA, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, la consulta pública dice que en proyectos viales es un mecanismo de establecimiento de diálogo entre los ejecutores del proyecto vial y las poblaciones beneficiarias sobre los beneficios y los posibles riesgos e impactos socioambientales de un proyecto. Es dialogar, es conversar, es socializar con los beneficiarios, con la gente que va a ser beneficiada o afectada por la ejecución del proyecto. La consulta pública es un procedimiento de carácter formal y obligatorio. Por si acaso, ojo, no es obligatorio, se tiene que llevar adelante una consulta pública para ejecutar un proyecto. Con más razón si se trata de un proyecto de apertura o mejoramiento de caminos, que como hemos visto anteriormente, es de categoría 2. Entonces, se tiene que hacer la consulta correspondiente, socializar con los afectados o con los beneficiarios, porque siempre se va a pasar por sus predios, por sus terrenos, se va a tener que hacer el desbroce o tal vez hasta la remoción de árboles, de fauna que puede ser de propiedad privada, ¿ya? En coordinación con la ABT. Entonces tiene que hacer todas estas socializaciones previas para iniciar el proceso, el proyecto, ¿no? Para ejecutar el proyecto con una metodología propia que permite, por un lado, informar y consensuar sobre el proyecto vial. Entonces, tenemos que hacer la consulta pública. Miren, este es el proceso, ¿no? Socializar, como les dije, firmar actas, ¿ya? De participación, de inclusión, de transferencia, de equidad, interculturalidad. Hay que ver de que sea lo más transparente posible el proceso, de que se socialice, se dé a conocer por dónde va a ir el proyecto, cuáles son los puntos obligados de paso, cuál es el inicio y cuál es el fin. Todo se tiene que socializar, pues de que en la época de ejecución se va a requerir harto de estas socializaciones, porque cuando ustedes están ejecutando los proyectos es donde les van a aparecer los propietarios de los terrenos, no permitiéndoles hacer la remoción o el desbroce de las áreas verdes por donde va a ejecutar el proyecto, no dejándoles tal vez depositar el material en los buzones identificados. Entonces, todo esto hay que prever muy bien lo que es la consulta pública, señor. Les recomiendo mucho porque desde la práctica se ve de esa manera. El actor social es el habitante de la región, es el que directamente se beneficiará o se perjudicará con la realización del proyecto, es el que posibilitará la realización de la función social, al mismo tiempo que es el beneficiado, también puede ser el afectado, como les dije, no siempre puede ser el beneficiado, también son aquellos los que están siendo afectados por el proyecto, los cuales eh, tienen que ser consultados públicamente.
Ahora, si pasamos en lo que son los aspectos generales del proyecto en materia ambiental. Entonces, ¿qué más tenemos que tener del proyecto en tema ambiental para que sea viable? Tenemos que tener su descripción del proyecto, ya, para ejecutar, para proceder a ejecutar con sus datos generales, objetivos del proyecto, ubicación, longitud del proyecto, descripción del proyecto, intersecciones, ¿ya? Longitud, descripción, intersecciones y accesos, parámetros de diseño geométrico, velocidad, parámetros de diseño planimétrico y altimétrico también, ¿ya? En movimiento de tierras tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento de de dónde van a estar ubicados los bancos de préstamo, como les decía, ¿ya? Los sistemas de drenaje, las pasarelas, los sistemas de paso de ganado, señalización, los buzones, todo eso tiene que estar contenido. Y los datos generales del proyecto, los objetivos del proyecto, identificación del proyecto, incluyendo ubicación, costo, etcétera. Una descripción resumida del diseño de ingeniería, información cuantitativa tal como volúmenes de obra, cantidades de materiales, insumos y otros, ¿no? Caracterización de los sitios de aprovechamiento de recursos naturales tales como materiales de préstamo, agua, todo lo que ya les dije, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde están ubicados los bancos de préstamo, los buzones y otros. En parámetros de diseño, como les dije, el inicio y el fin tenemos que mostrar, velocidades de diseño, todas esas cosas tienen que estar contenidas en esto y en lo que es el EIA también. Los bancos de préstamo tendrían que estar ubicados de esta manera, ¿no? Códigos, sus generalidades, la capacidad del banco de préstamo, ¿no? Cuánto es el volumen que se va, cuánto es la capacidad del banco de préstamo, ¿ya? Y bueno, adjuntar una fotografía que haga referencia a la ubicación y las condiciones del banco de préstamo como tal, fuentes de agua, dónde más o menos se tiene, si es un río, un pozo, una vertiente, el volumen requerido, la progresiva, en qué sector se encuentra, ¿no? Las fuentes de agua para considerar el ciclo que se va a hacer en el traslado para hacer lo que es la mitigación ambiental del tema de las partículas suspendidas, por ejemplo, ¿no? En un proyecto de apertura o mejoramiento de caminos se tiene pues harto impacto ambiental en lo que es las partículas suspendidas, la generación de polvo, ¿no? Entonces, para ello se tiene que disponer de fuentes cercanas de agua o identificar dónde tenemos esas fuentes para realizar la mitigación de ese impacto con el humedecimiento. Los sistemas de drenaje, listado de puentes, listado de alcantarillas, puesto de que cualquier movimiento de tierra que se haga tiene que preverse de sus, por lo menos de su, de sus zanjas de escurrimiento, ¿no? De su zanja de coronamiento, de su drenaje longitudinal, como ser las cunetas y su drenaje transversal. Porque si no, cualquier camino realizado, cualquier corte realizado, por más que esté a nivel subrasante con las inclinaciones correspondientes, si no se tiene una zanja de coronamiento y se prevé el drenaje, se va a dañar, ¿no? No va a aguantar porque se tiene que prever el drenaje, es lo más importante. Buzones, se tiene que tener identificados dónde van a estar los buzones con su denominación, su progresiva sector y capacidad, qué progresiva está, qué progresiva se encuentra, ¿ya? Eh, y cuál es la capacidad que tiene, cuál es la capacidad que tiene. Una fotografía y un croquis que identifique tipo, capacidad y ubicación. Esto más o menos para que tengan conocimiento de cómo tienen que denotar un buzón. Los planes de manejo, ya, otros requisitos ambientales se tienen que tener planes de manejo,
todos los planes, en realidad en tema de materia, tema de caminos de apertura o mejoramientos, les recomiendo basarse en lo que es el manual ambiental de la ABC. Ya es un manual que está vigente, que nos da ciertas normativas, ciertos lineamientos, ¿no? Para parámetros mínimos y máximos para la realización de nuestros planes de manejo, ¿ya? Está enmarcado ya en esta ley, en este decreto supremo y la ley 535 de la explotación de rocas, ¿no? El manual y estas leyes que nos rigen para lo que son los planes de manejo, ¿no? Y mire, este manual ambiental de la ABC eh, más o menos contiene este contenido, donde en el 3.20, por ejemplo, si ustedes ven por acá, también les voy a pasar este manual, aparte se puede. Dice guía para la elaboración de plan de manejos de campamentos, PLAE, ¿no? Por ejemplo, en el 3.21, elaboración de plan de manejo de trituración y concreto. En el 3.23, 3.23, aquí está, por ejemplo, guía para la elaboración del plan de manejo de buzones de almacenamiento de material excedente. Este, por ejemplo, es un plan que se tiene que presentar como requisito dónde va a ser evacuado el material excedente, hacia dónde va a ser transportado y depositado y tiene que estar legalmente autorizado por supervisión y fiscalización, ¿ya? Se tiene que tener también el plan de manejo de residuos sólidos, ya el plan de manejo de dos planes de manejo de bancos de préstamo también, ¿ya? Entonces, en este manual ambiental les invito a ver estos puntos, ahí van a tener las guías, ¿ya? Y bueno, aquí miren, les muestro más o menos cómo se tiene que tener un plancito de manejo, ¿ya? A ver, les voy a, tal vez lo tengo aquí, un plan de manejo, ¿ya? Manual tal, no los tengo. Les voy a cargar entonces uno de los planes de manejo. Este es el manual ambiental que les estoy mostrando. Les voy a cargar un plan de manejo como ejemplo, por ejemplo, es uno de estos, que aún tienen que, de acuerdo al manual ambiental, la ubicación, la capacidad, el tipo de buzón, tiene que decir si es confinado o no confinado, si va a tener a su pie de los taludes, eh, eh, la estabilización con gaviones o muro de hormigón ciclópeo, ¿ya? Am, la pendiente que va a tener el buzón, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de materiales que se va a depositar? Rocosos, bolones, con qué diámetros, ya la descripción del área a rellenar con unas fotitos, la capacidad, como les decía, y la disposición del uso posterior de la área. Generalmente los proyectos nos piden los comunarios o la gente de que sea un área de uso posterior para la agricultura, ¿no? Generalmente entonces lo que se tiene que hacer aquí en el procedimiento no lo decimos nosotros, lo dicen los manuales, las recomendaciones de que primero se tiene que escarificar, sacar el material orgánico, la capa principal que se tiene del sector se va a excavar, hacerse hacia un lado, ya, luego posterior con el movimiento de tierras, seguir con lo que es eh, a ver, mi internet es inestable, me dice, ya vamos a acabar de todas maneras. Vean. Ya, bueno, más bien.
Lo que se tiene que hacer es posteriormente continuar con lo que es la excavación, la detonación si fuese necesario, trasladar ese material excedente e ir colocando por capas desde medio metro hasta 1 metro y posteriormente ir dándole, compactando el buzón, pero generalmente con pasadas de los tractores, ¿ya? Con unas pasadas de los tractores. eh, y otra vez ir colocando las capas, cosa que se vayan formando los taludes naturales de uno a uno, ¿no? Por depósito del material. Y finalmente esa capa de eh, material orgánico que se tenía, colocar la parte superior, ¿no? Es como trasladar ese volumen, esa masa de tierra hacia el buzón, cosa que fomente a lo que es la, el, la actividad agrícola en su posterior. Ahora, ahora, si es que no se tiene el material orgánico o la tierra adecuada, pues se puede conseguir en otros sectores ya, y trasladar esa tierra en una última capa, depositar en esta luz, cuidando las pendientes del diseño, ¿no? Cosa que se tiene que fomentar a que nuevamente la producción agrícola o la vegetación se desarrolle en esa superficie del buzón. Ya, entonces aquí miren, les muestro algunos buzones que, que se han ejecutado ya de acuerdo al manual ambiental en su 3.3.23 los planes de manejo de material excedente. Entonces aquí uno, dos, tres buzones, ¿no? Cómo se van a usar, ya, las capacidades, sus capacidades y cómo más o menos se va a hacer cómo se va a hacer la distribución, ¿no? Dice que del talud, a ver, esto se saca, ¿no? Los volúmenes de los taludes pueden sacar de su curva masa, ¿no? Que es de su diagrama de masas, eh, cuánto va a ir saliendo de los taludes que van a ir ustedes ejecutando en esos subtramos, ¿ya? Este punto medio de carguío no es más que sacar los centros de gravedad del talud, ¿no? Si un talud se extiende desde la 22 más 0,60 hasta la 22 más 140, de la 0,60 a la 140 tenemos 80, ¿verdad? Entonces el medio sería la 22 más 100. Entonces este es su centro de gravedad y de ahí decimos que se va a trasladar al buzón que está en, mire, el talud 1 al buzón 1. Está en la progresiva. ¿Dónde está el buzón? Su ubicación. Buzón 2. El buzón 1 tiene que tener su ubicación, ¿no? Miren, dice que está a 180 metros. El buzón 1. Entonces, estas son las coordenadas. Seguramente aquí con la foto se nos ha tapado la progresiva. Ah, no, aquí está la progresiva. Ahí está. Aquí está la progresiva. Entonces, el buzón 1 está en la 22 más 330. Se lo va a trasladar desde la 22 más 100. Entonces, estaríamos hablando de 230 metros, ¿no? De traslado del talud 1 al, al buzón 1. Entonces, es así más o menos que se va sacando los transportes. Y ojo que esta actividad se paga a partir de los 50 metros o a partir de los 300 metros, dependiendo el presupuesto que se haya hecho, ¿no? En las especificaciones técnicas, en el estudio del proyecto, en realidad, ¿no? Cómo se ha, determinado desde un principio y desde dónde se va a pagar la, la actividad. Por ejemplo, miren aquí, desde la 22 más 100 hasta la 22 más 330 se tiene que trasladar, serían 230 metros.
pero solo se va a pagar 180 metros de distancia. Entonces, si ustedes restan 230 menos 180, son los 50 metros que están pagados ya por el movimiento de tierras en roca. O sea que dice que cuando tú haces el movimiento de tierras, la distancia libre que puede empujar el tractor es de 50 metros. A partir de los 50 metros recién se está pagando el traslado de ese material excedente hacia el buzón, que en este caso serían 180 metros. Ahora, en el buzón 2 dice que del uno y del 2 van a ser los aportes del uno y del 2 y de la ladera y del talud 3 también, ¿ya? Estos son los volúmenes y van a ser las distancias que se va a trasladar hacia el buzón 2. Este buzón 2 seguramente tiene una gran capacidad. Miren, 19.000 metros cúbicos, 19.528,71 metros cúbicos. Entonces quiere decir que de todo este volumen de estos taludes va a recibir ese buzón, está en la capacidad. Y ya para el talud 3 del sobrante de lo que el buzón 2 ha adquirido, ha recibido, pues llevaremos al talud al buzón 3. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? El sobrante, puesto de que estos buzones tienen que cerrarse, ¿no? Eso nos dicen los planes de manejo, que los buzones se tienen que cerrar como corresponde. Y esto, si aquí tenemos miren, el buzón 3 tiene la capacidad de 5.000, apenas hemos puesto 1.400, entonces quiere decir que aquí todavía este buzón tiene la capacidad y seguramente tramos más adelante, o sea, o en los taludes siguientes, se va a poder compensar o cerrar este buzón 3 abierto, ¿no? Con ese material. Entonces, esas cosas, esas planificaciones se tienen que ir haciendo para mm, llevar adelante un proyecto de una manera eficiente y para que su proyecto sea viable en tema ambiental y no sufran pues observaciones por parte no solamente de su supervisor o de su fiscal, sino también de la parte ambiental, la misma autoridad competente, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas o las gobernaciones mediante las secretarías de Medio Ambiente, ¿no? Entonces estamos propensos a cualquier observación al respecto. Quiero acabar esta clase con lo que son los requisitos ambientales para ya entrar de lleno a lo que es la parte más técnica. Así que tenemos 12 minutos más para poder hablarles respecto a los requisitos ambientales y vamos a cerrar con lo que es el derecho de vía. ¿Ya? Esto es el derecho de vía. Entonces, ¿qué es el derecho de vía, señor? Igualito, es un tema muy complicado en la ejecución de proyectos de apertura o mejoramiento de caminos, porque cuando estamos mejorando un camino, generalmente se habla de que del eje de la vía en red fundamental a 50 metros a cada lado del derecho de vía, en red departamental a 25 metros de cada lado del derecho de vía. Sin embargo, no siempre es así si es que no se tiene el trámite de liberación del derecho de vía, que es lo que corresponde hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es el derecho de vía? Según el artículo 7 de la Ley General de Transporte, es la propiedad del Estado sobre las carreteras, vías férreas, su infraestructura y elementos funcionales de las mismas a efectos de su uso, defensa y explotación. También se define como franja de terreno de dimensiones específicas en las que se han instalado o construido obras lineales, carreteras, ductos y otros. Según el Decreto Supremo 25.144, dice a efectos de uso, defensa y explotación de las carreteras de la red fundamental, se establece que son propiedad del Estado los terrenos ocupados por las carreteras en general y en particular por la red fundamental, así como sus elementos funcionales. Establece como derecho de vía una franja de un ancho de 50 metros a cada lado del eje. Eso no siempre es así como les estaba diciendo. Miren,
el decreto supremo 28946 dice que no, si técnicamente no es necesaria la expropiación de determinadas áreas, estas serán sometidas a servidumbre de paso. O sea que si no se tiene el trámite de liberación de derecho de vía, a veces no siempre se logra hacer este trámite o la expropiación, pues se tiene que someter a servidumbre de paso. Lo que es servidumbre de paso generalmente se aplica en cuando se pasa un cable de tendido, cuando se tiene un poste, por ejemplo, ahí es servidumbre de paso, ¿no? También se tiene la ley del patrimonio cultural boliviano, señores. La ley del patrimonio cultural boliviano dice que si tiene objeto de normar y definir las políticas públicas que regulan la clasificación, registro, restitución, todo lo que es patrimonio cultural. En esta clase de proyectos, cuando hacemos movimiento de tierras, se tiende pues a encontrar ciertos eh, objetos arqueológicos, ¿ya? Cualquier situación que se encuentre, señores, tienen que reportarlo ante la autoridad ambiental competente, puesto de que el tema del patrimonio cultural boliviano, cuando se encuentran restos fósiles o algo, es muy complicado, hay que tener mucho cuidado, les recomiendo, se tiene que reportar. Por eso mismo es que el nivel de categorización ambiental son altos en este tipo de proyectos, porque se hace gran movimiento de tierra. Les cuento de que un profesional arqueólogo, por ejemplo, es muy buscado en este tema de proyectos, ¿no? Proyectos grandes de movimiento de tierra que se hace porque ellos son los que tienen la licencia para llevar adelante un proyecto en tema arqueológico, ¿no? Ellos están a la expectativa, si se encuentran con algo, ellos tienen que proceder a hacer su trabajo, el informe y todo. Ojo que es a los arqueólogos a los que se les emite la licencia de llevar adelante el proyecto y no es al mismo proyecto como tal. El arqueólogo que ustedes como gerente quieran despedirle se le va a llevar la licencia, por ejemplo, y ustedes se tienen que volver a sacar. Entonces es un tema muy curioso porque son los arqueólogos a los que se les atribuye las licencias para poder llevar adelante un proyecto, ¿no? Un tema arqueológico. Entonces, aquí estaba el video que ya les he mostrado. Y bueno, posteriormente vamos a entrar a los requisitos en seguridad industrial. ¿Ya? Y de esto ya, pues, posterior a esto, vamos a pasar a lo técnico. En seguridad industrial, señores, ¿qué nos dice la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional? Nos dice que primero hay que velar por el resguardo de los trabajadores frente a los riesgos. Ustedes como empleadores o como trabajadores de un proyecto tienen que velar primero por su seguridad, por su salud ocupacional, ¿ya? Por su protección frente a los riesgos, mediante el uso de ropa, mediante el uso de EPPs, equipos de protección personal y otros. ¿Ya? Lo dice la ley, ¿ya? General de Higiene y Seguridad Ocupacional, lo dice la ley del Convenio sobre Seguridad y Salud de la Construcción, ¿ya? Las normas, los reglamentos, ¿ya? Existen reglamentos también. Cada institución, por ejemplo, tiene que tener su reglamento. En este caso, en la institución que yo laboro se tiene también, ¿no? Los manuales también, todo lo que es en seguridad industrial, ¿ya? Entonces, la normativa legal que rige, como les dije, en seguridad industrial es pues la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, la cual tiene los objetivos de garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad ocupacional del trabajo, de los trabajadores, de sus trabajadores o de ustedes como trabajadores. Entonces, para encarar un proyecto de estas envergaduras como mejoramiento y apertura de caminos, tenemos que estar bien informados respecto a esta ley porque estamos sujetos a sanciones desde 1.000 a 10.000 bolivianos por cada punto y esta ley ingresa con el programa, con el PSCT, el control de un PSCT en cualquier proyecto que tiene más de 37 puntos y por cada punto es de 1.000 a 10.000 las multas. Entonces, señores, hay que tener
harto cuidado al respecto al llevar adelante proyectos de esta categoría, peor si se trata de proyectos de alto nivel de riesgo para el personal, como es el uso y la manipulación de material explosivo y sustancias peligrosas. ¿Ya? La resolución ministerial 387, febrero 14, el 17 de mayo del 2000, a ver, el 17 de mayo del 2071, mediante la resolución ministerial del 2021, ¿no? Se aprueba las normas técnicas de seguridad eh, de seguridad, las NTS, en el territorio boliviano. Las NTS se han aprobado mediante esta resolución, dice, las normas técnicas de seguridad. Estas NTS, señores, son, a ver, aquí están las últimas, son 13. Son 13 las NTS, las normas técnicas de seguridad. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, lo han conocido. Ahora vamos a conocer una más que todo de esas, que es la NTS 009, que es la que representa, ¿ya? A la, a ver, a lo que es los programas de seguridad y salud en el trabajo. Estas NTS las voy a pasar todas y cada una, ya hablan de la norma técnica de iluminación, ruido, trabajos en altura, por ejemplo. Esta NTS les recomiendo leer también para este tipo de proyectos, porque se hace trabajo en altura con arneses cuando se está trabajando para la voladura de grandes taludes en roca, ¿ya? Aquí está la otra es la que les recomiendo también, la norma técnica de demolición, ¿ya? La norma técnica de excavación también, ¿no? Para cada actividad entonces de obras civiles como son estos proyectos, se tiene una norma técnica de seguridad que netamente va buscando la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces también se tiene para espacios confinados, esto ya se aplica ya, ¿no? En otro tipo de trabajo. También se podría nosotros aplicar cuando hacemos limpieza de tanques de combustibles, por ejemplo, en estos proyectos, ¿no? Entonces, la norma técnica dice, el 27 de diciembre de 2018 se aprueba la resolución ministerial 1411-18, que es la NTS 009, como la que les dije, que es la que aprueba los requisitos para los programas de seguridad y salud en el trabajo, el PSST, ¿ya? Esta NTAS entonces reemplaza a lo que antes eran los planes de higiene y seguridad y bienestar en el trabajo. Tal vez alguno de los participantes todavía los conoce como planes, ¿ya? La NTS 009 lo reemplaza por un programa de seguridad y salud en el trabajo que actualmente también se ha actualizado con algunos puntos, ¿no? Que contempla. Sin embargo, básicamente son estos los puntos que a continuación les voy a mostrar, ¿ya? Estos son los puntos de la NTS 00, ¿no? Estos son los puntos de este política y objeto de explicación detallada del proceso, gestión de riesgos ocupacionales, estudios y monitoreos, actividades de alto riesgo, descripción de las condiciones actuales, ¿ya? Entonces, todo eso contempla una NTS, que es decir, un programa de seguridad y salud en el trabajo. Esos son los puntos que el Ministerio de Trabajo ingresa a hacer las inspecciones cuando no se cumple. Hay que tener harto cuidado. El Ministerio de Trabajo vela por el cumplimiento de estas normas, ¿ya? La 10, después de la 009, por ejemplo, han salido lo que es la NTS 010, que es para el campamento del sector de la construcción, que también nosotros tendríamos que ver para estos proyectos, ¿ya? La de nutrición, bueno, tanto servicios higiénicos y la servicios terrestres. Entonces, estas NTS tenemos que tener cuidado y con esto vamos aquí vamos a, por favor, a quedar.
ya en lo que es la NTS 009 para que la siguiente clase, el día de mañana, hablemos algo de esta norma y concluyamos con lo que son los requisitos en seguridad industrial para llevar adelante ese tipo de proyectos y posterior a ello pasemos ya a lo que son los conceptos fundamentales para trabajar con roca, para trabajar con explosivos en roca para la apertura y mejoramiento de caminos. Eso entonces, señores, no sé si están por ahí escuchándome. Ya nos hemos pasado a ver si alguien me está escuchando, no tienen algunas dudas, me imagino que no, porque solo hay una participante. Ya, entonces, cualquier cosa de todas maneras, los que van a escuchar los videos van a ver, estén inscritos al curso y van a ver, me pueden hacer las consultas por vía telefónica. Yo voy a estar atento a cualquier situación, estoy siempre predispuesto para cualquier situación que se dé. Estoy amplio a brindarles cualquier información que necesiten. Ya, señores, entonces, en este momento voy a dejar de compartir y vamos a acabar la clase del día de hoy para mañana continuar con lo que son los requisitos en seguridad industrial y posteriormente los conceptos fundamentales para trabajo en roca. El anfitrión estará por ahí. Bien, entonces vamos a finalizar la clase, señores. Nuestra gran anfitrión y, y mañana continuamos.